Ahí socializaban los jóvenes y los no tan jóvenes. En las plazas de toros del Progreso y la Lidia, en las que lo mismo había corridas de toros que lucha libre, se practicaba el pugilato y se presentaban los artistas de la época. Y socializaban también ¿dónde? En las serenatas, en la plaza de armas y en la calle. ¿Han oído hablar del palo o del puerco encebado? ¿Saben lo que es un jaripeo? ¿Han jugado valero? ¿Canicas? ¿Rayuela? ¿Bebeleche? ¿Zumbadores? ¿Trompo? ¿O han volado un papalote? ¿O han atado a la pata de un mayate a un hilo? ¿O han llenado con el aire de sus ilusiones una pompa de jabón para después tratar de atraparlo? Las prácticas de esas formas de ocio exigen compartir el tiempo y el espacio, proximidad. Hoy, los niños y jóvenes juegan Nintendo, Xbox y PlayStation, con niños y jóvenes desconocidos a miles de kilómetros de distancia, cerca de lo lejano y ajenos de lo próximo. ¿Sabían que las fotografías que por miles de millones se toman hoy día con sus teléfonos celulares se tomaban en un estudio fotográfico y que las de color tenían que enviarse a la Ciudad de México para su revelado? Ahí está Julio García, que nos podrá verificar la información. El fútbol, el fútbol que hoy mueve cientos de millones de aficionados, era un deporte nuevo y en el caso de nuestra ciudad y puntualmente en el de Atlas, importado, como hemos comentado, de Inglaterra. Lo maravilloso de esta plática es que nos permite introducirnos en el túnel del tiempo e imaginar, y al hacerlo, tomar conciencia de la realidad actual, la única que nos implica porque es la nuestra. Lo cierto es que somos comunidad porque somos pasado, habitantes de una ciudad en la que nuestros pasos recorren las mismas calles y nuestros sueños e ilusiones comparten el mismo espacio. Continuemos el viaje. ¿Qué ha pasado entre 1916 y 2016? Para hacer que nuestras mentes imaginen con un mínimo esfuerzo el proceso seguido por la humanidad en los años de referencia, nos hemos permitido hacer una síntesis de los eventos que me han parecido más importantes. No son los únicos y seguramente faltan muchos, pero esta noche nos guiarán en el ejercicio de esta, estos, los que vamos a presentar, nos guiarán en el ejercicio de esta noche. En 1916, los conflictos políticos, económicos y sociales del mundo y de México se resolvían en el campo de batalla. México y Europa se bañaron en sangre. Hoy parece increíble, pero en los años 20 México estaba en medio de una guerra civil. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910 y concluida su fase armada en 1917, significó la pérdida de 1 millón de vidas y generó una profunda transformación de la sociedad nacional. Sí se mataban. Mientras tanto, de 1914 a 1917, los intereses de las potencias europeas se resuelven transitoriamente en la Primera Guerra Mundial. El mapa geopolítico se modifica profundamente. En esa conflagración, que tiene un costo de 9 millones de combatientes y 7 millones de población civil, desaparecen y surgen nuevos países. El Imperio Ruso se transforma en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, con todas las consecuencias que implicará en el futuro del mundo. En 1916 nace el Atlas. Se impone una reflexión. Parece imposible imaginar que en medio de la violencia y el desencuentro de las inteligencias,
cuando la intolerancia abría paso a la muerte, haya habido un grupo de jóvenes tapatíos que, inspirados en la mitología griega, se asumieron como el titán Atlas para sostener en su mundo lo mejor de los valores humanos y apostaron por la vida y la fraternidad, creando un club que bajo el lema Familia, Cultura y Deporte ha integrado a un importante segmento de nuestra sociedad durante 4 generaciones. El Atlas, lo mismo que el Teatro Degollado, fueron construidos en medio de guerras fratricidas. Ambos son símbolos de nuestra ciudad y de nuestra cultura. Tal vez por eso, en el frontispicio del teatro, el arquitecto don Ignacio Díaz Morales mandó grabar una inscripción que nos recuerda del valor de la paz, la armonía y la confianza como elementos que integran en medio de las diferencias. Que nunca llegue el rumor de la discordia, reza la cita labrada en el tímpano de nuestro teatro. En 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se inicia la Revolución Rusa y don Jesús Álvarez del Castillo edita el primer ejemplar de El Informador, diario independiente que ha sido casi 100 años el periódico de los tapatíos. El próximo lo celebraremos. En 1923 se inventa la tele. En 1925, don José Guadalupe Zuno Hernández refunda la Universidad de Guadalajara. Este mismo año se crea el Banco de México. En 1927 se inicia la época del cine sonoro con la película de Jazz Singer. Entre 1926 y 29 se desarrollan las guerras cristeras que cuestan a la nación aproximadamente 200,000 vidas. En este mismo año se funda el Partido Nacional Revolucionario, PNR. Ambas instituciones, el Banco de México y el PNR, permitirán consolidar un país disperso por la lucha y los intereses de las corrientes revolucionarias que disputaban el control del poder. Ese mismo año, Alejandro Fleming descubre la penicilina. En 1930 se inauguran las instalaciones del Club Atlas en el Paradero. En 1935 se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara. En 1936, don José Garibay Rivera fue nombrado arzobispo de Guadalajara por el Papa Pío XI. En 1937 arribaron a México un grupo de niños víctimas de la Guerra Civil Española. Ustedes podrán decir, bueno, ¿qué importancia tiene que un grupo de niños huérfanos y algunos otros que pudieron sus padres enviarlos hayan llegado a México? Bueno, esos niños crearon una base intelectual que es el Colegio de México y que ha sido un espacio de reproducción de la inteligencia nacional desde entonces. Aportaron talento y amor a este país. Esa es la importancia de los niños de Morelia. En 1938 es la expropiación petrolera. El anterior, el de los niños. Y este acontecimiento revela una sociedad profundamente sensible y comprometida con la solución de los problemas nacionales e internacionales. Había una gran solidaridad. En este mismo año se produce la primera generación de computadoras mecánicas por la International Business Machine. En 1939, el ingeniero Guillermo González Camarena, tapatío, inventa la primera cámara transmisiones de TV a color. El que quiera ir a verlas está en unas nuevas instalaciones culturales, Paico, ahí a un lado del periférico. Vale la pena. Pero ahí está la cámara que testimonia
el talento, la inteligencia, la creatividad de este jalisciense, de este tapatío ejemplar. Este mismo año, un grupo de brillantes intelectuales mexicanos funda el Partido de Acción Nacional. Entre ellos, don Efraín González Luna, creador intelectual del Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara, entre otras instituciones. Y da inicio la Segunda Guerra Mundial, que borra, desaparece del planeta a entre 55 y 60 millones de combatientes y víctimas civiles. En 1944 se firman los acuerdos de Bretton Woods, que crean el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Surge un nuevo orden económico mundial. En 1945, Hiroshima y Nagasaki son destruidas por sendas bombas atómicas. Fin de la Segunda Guerra Mundial, inicio de la Guerra Fría y la carrera espacial. En 1946 aparece el primer bikini. Esto que parece insustancial, anecdótico, fútil, revela un profundo cambio en la moralidad de la sociedad internacional. Coloquialmente podría decir que la sociedad comienza a desnudarse para ser lo que es y se aleja de los repajes en los que escondía muchas cosas. Es un hecho importante, aunque parezca, repito, insustancial. 1947, reforma urbana en Guadalajara. Se construye la Cruz de Plazas. Este es un hecho sumamente importante en la vida de Guadalajara durante el gobierno de don Jesús González Gallo. Se amplían las avenidas Juárez Vallarta y Alcalde 16 de septiembre, se construye la Plaza de la Liberación, la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, la Plaza de los Laureles, y se edifica la sede del Ayuntamiento de la ciudad. ¿Qué había en ese espacio? Les platico. El Templo de la Soledad, en el que ya no podrá decir el padre Chayo que estaban los ojitos del obispo Cabañas, viendo que los seminaristas acudieran a sus lecciones en el Museo de la Ciudad, lo que es el Museo de la Ciudad, que era el seminario. Estaba también el Palacio del Arzobispado. Lo que ven a la derecha es la catedral, y el Palacio del Arzobispado es lo que es el ayuntamiento. 2 manzanas al oriente de catedral, entre ellas la casa de la familia Cañedo, en la que se hospedó Hidalgo cuando llegó en el 10, y algunos edificios de magnífica manufactura frente a nuestra catedral. ¿Sabían ustedes que nuestra ciudad es la única en el mundo cuyo centro urbano está marcado por una cruz de plazas que abraza la catedral? Es la única en el mundo. Tal vez el padre Chayo algún día nos platique su historia. No la de usted, padre, que esa seguramente debe de tener sus cosas. No, la de la plaza, padre, no se me ponga nervioso. En este año se produce la primera computadora electrónica. 1949 es la instauración de la República Popular China. En 1950 comienzan muchos de los problemas que todavía vivimos. Se inventa la tarjeta de crédito. En 1951. Este es un año muy importante para Jalisco, Guadalajara y el Atlas, que logra coronarse campeón de la primera división del fútbol cuando los torneos eran serios, cuando se jugaba la vida en un partido, cuando lo importante era la camiseta,
Cuando ser tapatío era irle a nuestro equipo o a los de enfrente, ya saben cuáles. Los tapatíos teníamos identidad, nos sentíamos orgullosos de nuestra tierra. Hay una tarea pendiente por ahí para recuperar el sentido de pertenencia. En 1953, la mujer llega a la mayoría de edad. El presidente don Adolfo Ruiz Cortines reconoce a la mujer su calidad de ciudadana con plenitud de derechos. En este mismo año, 1953, se descubre el ADN, la estructura del ADN. Este hecho reviste una gran trascendencia. La visión cosmogónica del hombre es sujeta al escrutinio de la genética. Las explicaciones metafísicas sobre el origen de la vida ceden paso a las explicaciones bioquímicas y fisiológicas. Este es un tema realmente importante. En 1954 aparece el rock and roll, una manifestación musical entre los jóvenes. Se acuña la expresión rebeldes sin causa. 1957, primer satélite artificial, el Sputnik. Y Laika, una perra, es el primer ser vivo en orbitar en la Tierra. Las utopías se hacen realidad. Lo que imaginaron Leonardo, Galileo, Giordano Bruno, Copérnico, Julio Verne, Einstein, von Braun, hoy es parte de lo cotidiano. En este año se crea la Comunidad Económica Europea, antecedente de la Unión Europea. Se funda el ITESO. En 1958, don José Gabriel Rivera es designado por el Papa Pío XII primer cardenal mexicano, tapatío para más orgullo, y con todo respeto por encima de, en aquella época, el primado de México, el cardenal Darío Miranda. Después llegó cardenal el señor Darío Miranda, pero primero llegó don José Gabriel Rivera. En 1958 se concluye durante el gobierno de don Agustín Yáñez la construcción de las carreteras al sur y a la costa de Jalisco, el edificio de la Escuela Normal de Jalisco, la biblioteca pública, la Casa de la Cultura y el Mercado Libertad San Juan de Dios. En 1960 se inaugura el Estadio Jalisco, obra promovida por don Alberto Albo, empresario tapatío que concibe el proyecto y la organización de Clubes Unidos de Jalisco. Para más señas, fue el Atlas y modernizó las instalaciones del paradero. Se inventa el chip del silicio. Dice Cheito que me den agua aquí ayer, ¿no? Se inventa el chip de silicio. 1962, Beatlemanía. Yo creo que ya hacía mucho nuestro collar, ya es más reciente. En 1967, primer trasplante de corazón en el mundo por Christian Barnard, médico sudafricano. Muere en Bolivia Ernesto El Che Guevara. En 1968, primavera de Praga, la rebelión de las masas contra las políticas económicas internacionales, tanto en el eje ruso como en el eje americano. Magnicidio de Martin Luther King. Revolución de Mayo en París. Y por ahí tiene, esta fotografía tiene algo que es maravilloso, porque dice transformación del sistema económico por el pueblo, para el pueblo y para el para. Entonces,
todo lo que era el sentido democrático en el que se habían formado las nuevas generaciones debe tener un contenido fundamental.